Empezando ahora. Empezó. Ok. Ah, hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar sobre derechos humanos y seguridad digital, una pareja perfecta. Vamos a hablar hoy día de dos informes que recientemente hemos publicado en conjunto con ADC, TEDIC y Carisma de Argentina, Paraguay y Colombia respectivamente, sobre este interesante tema. Ya hicimos un podcast, bueno, hicieron en realidad hace más o menos un mes, sobre el primer tema de esta serie de informes, y el primer tema era principalmente proponer una serie de 10 principios para seguridad digital en el contexto, perdón, sí, principios para seguridad digital en el contexto de un enfoque de derechos humanos. Y hoy día vamos a conversar de los otros dos informes y vamos a hablar de dos cosas distintas. Vamos a partir hablando sobre el rol de la Organización de Estados Americanos, o la OEA, en la agenda de ciberseguridad regional, y luego vamos a conversar sobre ciberseguridad y pequeñas empresas. Tanto qué pueden hacer, bueno, grandes empresas también, por supuesto, qué pueden hacer por sus usuarios, cómo pueden defender la privacidad y la seguridad digital de sus usuarios, y qué herramientas legales tienen a su alcance. Además, esperamos recibir preguntas de ustedes, el público, mientras hacemos el webinar, cosa de poder conversar al final de la primera ronda de conversación que tengamos nosotros, para poder responder también sus dudas y ayudar en sus inquietudes o en las inquietudes que ustedes puedan tener sobre este tema. Así que pasamos a conversar entonces ahora de estos temas. Partamos con el informe sobre la OEA. Como ustedes pueden ver en internet, está este informe que habla de la Organización de Estados Americanos, que es una de las pocas organizaciones en la región que tiene todavía como participación de sus miembros. Sabemos que desde estos últimos meses han estado bastante duros, años en realidad, para las relaciones internacionales. Entonces, UNASUR está ahí bastante pendiendo de un hilo. Mercosur tiene sus propios problemas. En ese contexto, la OEA es una de las pocas organizaciones que tenemos hoy día que tienen o generan algún consenso a nivel regional, con por supuesto todos los problemas que puedan tener. Y en ese contexto, la OEA desde el año 2004 viene liderando una agenda de ciberseguridad en la región. El año 2004 nadie hablaba del tema y decidieron hacer una primera estrategia regional sobre ciberseguridad. Pero la pregunta es, ¿qué rol tiene la OEA? O bien, ¿qué puede hacer la OEA en relación con la seguridad digital de nuestros países? ¿Qué nivel de intervención tienen sobre los gobiernos? Y en realidad, ¿cuál es la posibilidad o la oportunidad que tenemos para trabajar con la OEA, tanto como sociedad civil, pero también como población en general, para empujar una agenda de derechos humanos, de modo tal que cuando hablemos de ciberseguridad estemos hablando más de seguridad digital que de vigilancia digital, que es por supuesto un escenario distópico en el cual, como vemos frecuentemente, países intentan sacar sus leyes de ciberdelitos y terminamos con desastres varios en materia de derechos humanos. Entonces, la primera pregunta, que medio la traté de responder, pero también espero que acá tanto Mari Carmen, que aprovecho de presentarla, Mari Carmen Sequera de TEDIC, Leandro Chiferri de ADC y Amalia Toledo de Carisma, los tenemos acá junto a mí hoy día. La primera pregunta, que es un poco que yo le conversaba el otro día con mi familia, y me decían, ¿a quién puede interesarle este reporte y por qué? Entonces, no sé quién quiere empezar. Amalia, ¿quieres empezar? ¿Por qué a alguien le interesaría leer un paper o un informe sobre el rol de la OEA en la agenda regional de ciberseguridad? Pues porque tiene que estar muy aburrido. No, mentira. Porque, pues, la idea de este informe era realmente entender cómo funciona la OEA, ¿no? En el tema de ciberseguridad, porque a nosotros nos pasó ya que de repente veíamos a la OEA, representantes de la OEA prestando asistencia técnica en Colombia a petición del gobierno para trabajar en el tema de ciberseguridad y fue, digamos, una especie de sorpresa, ¿no? Entonces, viendo eso, luego entender qué era lo que estaba haciendo la OEA, cómo lo hacía, de dónde surgía su mandato, cuáles eran los organismos los organismos especializados que trabajaban en esto, en esta temática. Justamente tratando de entender eso, vimos un espacio en el que hacía falta información, ¿no? Y por eso fue que nos sentamos y dijimos, vamos a hacer ese documento, ¿no? Ese documento que nos ayude a mapear de dónde surge el mandato de
organismo intergubernamental para trabajar esa temática, cuáles son los organismos especializados dentro de la OEA que están encargados sobre esto y en qué medida la sociedad civil también tiene un espacio de participación, visto que en la región están surgiendo y se están desarrollando planes estratégicos en el tema de la seguridad digital. Y ¿a quién le interesa entonces? A cualquiera que quiera trabajar el tema y quiera ver cómo incidir en la OEA o en los organismos especializados de la OEA. Este documento es una fuente que más o menos te hace un mapa de donde te para más o menos qué tienes que saber de la OEA para intervenir, y particularmente es un buen mapeo para la sociedad civil que quiere empezar a trabajar este tema. Muchas gracias, Amalia. Y ahora quería preguntarte, Mari Carmen, de TEDIC, ¿qué impacto ha tenido el trabajo de la OEA en ciberseguridad en la región? En particular porque entiendo que hay algún trabajo que hicieron también en Paraguay o colaboraron con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del país. Entonces, ¿qué puedes contarnos tú sobre el impacto que ha tenido este trabajo de la OEA en la agenda de ciberseguridad de la región y en particular de tu país? Bueno, hola, muy buenas tardes. Sí, la experiencia de la OEA en realidad empieza años o sea, más o menos con Colombia. Al principio, esto fue más o menos en el año, a ver si me corrige Amalia, que tiene que ver más o menos en el año 2008, puede ser, o 2005, y se fue avanzando en las creaciones de políticas públicas con relación a la seguridad de las infraestructuras de Internet. Ese es el enfoque, obviamente, de que se está dando desde el acompañamiento de la OEA. Lo que hay que entender es que el rol de la OEA es acompañar o asesorar a los estados en la creación de los planes. Y los planes lo que hacen, o sea, los estados lo que hacen es reunirse con la OEA y trabajar y proponer una agenda conjunta de poder recibir ese asesoramiento técnico y poder desarrollar políticas públicas de acuerdo al diagnóstico que justamente la OEA lo exponga, ¿verdad? Entonces, obviamente esto nace en el 2005 con Colombia, pero la experiencia en Paraguay recién empieza en el año 2015, una reunión también del secretario de la OEA y el presidente de la República en ese momento, y firman un acuerdo de asesoramiento técnico para elaborar el plan. En ese sentido es muy interesante, ¿verdad? Porque ahí es que nuestros países reconocen justamente los problemas de seguridad que existen, porque hoy actualmente América Latina tiene un alto nivel de conectividad, más allá de la calidad, es muy importante entender cuáles son los derechos y también las infraestructuras que están justamente en observación para poder sostener, ¿verdad?, las comunicaciones en América Latina. Entonces, viendo, ¿verdad?, desde ese punto de vista, el Paraguay accede a ese diagnóstico colaborativo que es obviamente liderado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SENATICS, Telecomunicaciones, Secretaría Nacional de Tecnología, ¿verdad? Y que de alguna manera lo que hacen es invitar a otros actores, entre ese caso era sociedad civil, la academia y el sector privado y el Estado, obviamente. Las observaciones que se dieron en esa metodología fueron justamente las relaciones que se daban, que justamente el Estado no tenía la capacidad metodológica de poder sistematizar todos los comentarios y consultas desde nuestras organizaciones de sociedad civil que participamos dentro de esas mesas, dimos nuestros pareceres. Sin embargo, lo que hay que entender es que el plan actualmente y todos los planes de América Latina que se están dando ahora en Guatemala, en República Dominicana, es que sigue teniendo un perfil o un aspecto específicamente de infraestructuras, de cibercrimen y la persecución de delitos, ¿verdad? Y no una mirada un poco más integral con relación a la inclusión y la conexión de las personas a través de, o sea, las conexiones de Internet con las personas. Entonces, eso fueron una de las opciones, o sea, una de las observaciones más importantes dentro del policy, que también se vio en una experiencia en México, utilizando
utilizamos 3 experiencias nada más para el policy. Obviamente en América Latina hay más planes de ciberseguridad, pero estas fueron las sistematizadas por la sociedad civil, donde fueron los más críticos y los que de alguna manera reconocieron, ¿verdad?, los mecanismos de la OEA para participar de forma activa dentro del plan, de la elaboración del plan, su implementación, ¿verdad?, en este momento en algunos de los países, y ahora su revisión en algunos países, porque los planes solamente tienen una duración de un máximo de 3 años y vuelven otra vez a reformularse para mejorar el plan. Eso es en términos generales. Muchas gracias, Amalia. Y ahora con Leandro de ADC, en tu opinión, ¿qué fortalezas detectan en el trabajo de la OEA hasta el momento y qué debe reforzarse? Entendiendo también que en el informe aparece que no solamente es OEA Ciber, que es una de las partes que, o el organismo, bueno, no sé muy bien cuál es la palabra técnica a esta altura, pero es la unidad que sigue estos planes, pero también pueden haber otras unidades. Entonces, ¿qué es lo que hoy día tienen fortaleza en la OEA y qué debería reforzarse, en tu opinión? Bueno, creo que en principio una de las cosas más positivas que he visto, y bueno, luego Mari Carmen y Amalia pueden complementar, es la coordinación de distintos espacios justamente abocados exclusivamente a seguridad digital o ciberseguridad, y la capacidad que ha ido como cobrando y perfeccionando a través de estos años en su interacción con los Estados miembros a nivel regional, ¿no? Fundamentalmente en América Latina. Eso ha sido, supongo que bastante positivo para iniciar estos procesos, como también mencionaba Mari Carmen, en el desarrollo de políticas nacionales, pero sí a mejorarse. Creo que aún queda mucho por hacer en 2 ejes fundamentales. Por un lado, lo que es la coordinación dentro de los mismos organismos de la OEA, es decir, la coordinación y de alguna forma armonización en los mensajes que tiene tanto la CIDH con la REMJA, la CITEL y el CICTE particularmente, y dentro del CICTE el Programa de Seguridad Cibernética. Esto para que de alguna forma el mensaje que estos distintos organismos que trabajan aristas particulares de la misma temática, que de alguna forma sean congruentes, ¿no?, con lo que luego abogan. Y por otra parte, respecto de la visión que se tiene sobre sociedad civil, que sí creo que se ha ido mejorando con el paso del tiempo y que podemos hablar un poco sobre esto particularmente más adelante, pero sí creo que cuando recién se empezó a trabajar este tema hace algunos años, y Carisma fue también líder en esto desde 2011 o desde antes, si no me equivoco, la percepción que se tenía sobre sociedad civil era más vinculada a temáticas como de educación, o al menos la percepción que se tenía era como que, bueno, sociedad civil está dedicada a concientización, ¿no?, a generar awareness sobre los riesgos de Internet. Y esto creo que ha ido evolucionando para bien, por suerte, pero sí creo que todavía queda mucho por hacer para darle ese reconocimiento que tiene que tener la sociedad civil en la toma de posiciones sobre estos temas específicos en lo que es la defensa de derechos humanos en Internet, pero no solamente en este ámbito, sino en todo lo que respecta a tecnologías, ¿no? Creo que en principio diría esos puntos. Genial, muchas gracias, Lean. Amalia, te toca a ti ahora. ¿Qué aspectos deberían mejorarse? Ya no tanto reforzarse porque vienen bien, sino que qué aspectos deficientes pueden encontrarse hoy día los programas o en el trabajo que hace la OEA en la región. Leandro mencionó, ya esbozó algunos, pero no sé si quedó alguno en el tintero que podría como volver a mencionarse o llamar la atención sobre algún punto en particular. Pues yo creo que hay 2 cosas importantes que podemos resaltar acá que deberían mejorarse, y uno es esa relación de estos organismos especializados como el Comité Interamericano contra el Terrorismo o el Comité Interamericano o la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, o las reuniones llamadas REMJAs de los Ministerios de Justicia en la región, y es esa relación más cercana con otro organismo especializado del propio, pues, de la OEA, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no la vemos ahí tan presentemente. Yo sé que se han hecho internamente algunos esfuerzos, pero pues deberían
dialogar un poco más desde la opinión de nosotros, sociedad civil, vemos que deberían de dialogar un poco más porque también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus relatores especiales, está creando continuamente estándares internacionales o interamericanos en los temas que tienen que considerarse también en ciberseguridad, porque la ciberseguridad, o la seguridad digital, si no la miramos también desde una visión de derechos humanos, pues se queda corta si la pensamos solo en la parte más técnica. Y se queda muy corta, ¿no? Y otra entidad dentro de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías especiales, están generando fuente de información, recursos que deben de ser considerados por estos otros organismos con mandatos específicos en el tema de seguridad digital. Y sin duda, y esto es una recomendación resultado de la propia investigación que hicimos, hace falta mejorar la transparencia sobre la gestión de la información y los procesos que están llevando a cabo. Es muy difícil hacer una investigación donde acceder a los documentos es casi una investigación en sí misma, encontrar esos documentos, solo encontrarlos y luego poder acceder a ellos, y en muchas ocasiones hay que descargarlos absolutamente todos y no descargarlos dentro de una pantalla en el navegador, sino descargarlos a tu computador para poder revisarlos y no se revisa, o sea, y para tener una visión entera no vas a revisar un documento, tienes que revisar y hacer un análisis en conjunto de los documentos, y eso es muy complicado. Pero llegar a esos documentos es súper complicado. O sea, la OEA tiene un trabajo fuerte para mejorar su gestión de información, y eso pues yo creo que es una recomendación en general para la OEA como institución, pero pues si los organismos especializados tienen ganas de mejorar en ese tema por su cuenta, porque pueden hacerlo, sería de amplia ayuda. Y vemos, y yo sé que dentro de los propios organismos están conscientes de esto, que hay que empezar a mejorar también o trabajar en ese monitoreo y acompañamiento de la implementación de estrategias en la región, ¿no? Ahora ya somos más países de la región que tenemos planes de desarrollo en los que la OEA ha ido acompañándonos, pero ahora toca crear esos indicadores de evaluación para ver cómo van las implementaciones, ¿no? Y aprender a partir de ahí. Y por último, pues yo creo que ya lo mencionaron, pero también esa relación con los diferentes actores, pues no solo con el sector público ni con el sector privado y técnico, sino también con sociedad civil, tiene que crecer y tiene que estar en igualdad de condiciones. Muchísimas gracias, Amalia. Bueno, ya hemos conversado sobre el informe a propósito del rol de la OEA, vimos que hay fortalezas, que el acompañamiento a los países, muchos creíamos, yo también al principio, que la OEA podía ser una especie de organismo cuasi dictatorial, dictaminando qué tenían que hacer los países, y la verdad es que es mucho más complejo, porque la OEA no es un organismo como, no sé, como la Comisión Europea o el Parlamento Europeo, donde se deciden políticas para los países, sino que muchas veces el proceso más de acompañamiento, de influencia sobre ellos. Ese es un punto importante que rescato. Y respecto a la fortaleza, sí, creo que hay una demanda desde la sociedad civil de tener un espacio mayor. Se han hecho esfuerzos en la materia, que tampoco podemos desconocer, pero siempre se puede avanzar, y también entender la sociedad civil como una diversidad de intereses, o sea, no solamente que la sociedad civil haga A, B o C, sino que salir un poco del encasillamiento y entender que puede haber sociedad civil interesada en temas de educación, sociedad civil interesada en la protección de los niños, pero también hay un segmento de la sociedad civil interesada en, por ejemplo, ciertos principios en relación a la seguridad tecnológica, o que quieren interactuar también con la industria, o que quieren trabajar sobre los estándares, y eso es un desafío para todos, que es como no ceñirnos a roles tan fijos. Y finalmente, sí, el llamado a mayor transparencia, por un lado, que es muy importante. Personalmente, en mi trabajo he tenido que buscar, por ejemplo, temas relativos a la REMJA, y hasta el momento no he logrado interactuar con ellos, no he logrado tener respuestas en Twitter, no he logrado encontrar documentos de lo que hacen, pero siempre veo que están haciendo capacitaciones, por ejemplo, en la región en materia de ciberdelito. Entonces, es importante tener también mayor acceso a esa información y entender de dónde vienen los antecedentes que hacen que el día de mañana, o que no el día de mañana, que han venido haciendo los países en la región, por ejemplo, de
intentar nuevas leyes de ciberdelitos, donde claramente algunas no responden a estándares de derechos humanos. Entonces creo que es más importante mayor diálogo. Y lo otro que menciona a Amalia también, en torno a tener también, a trabajar hacia el seguimiento de las estrategias de ciberseguridad en la región, que es algo que es relevante no solo de una perspectiva de sociedad civil y derechos humanos, sino que es de política pública, que es entender de dónde partimos, qué es lo que tenemos y después monitorear qué es lo que se va haciendo. Si no, cada vez vamos a estar condenados a empezar desde cero. Entonces, por el lado de la OEA, creo que eso es más o menos lo que rescato de lo que conversábamos del informe. Siempre está disponible en internet, así que pueden leerlo. Y esperamos también seguir trabajando con la OEA y con otros gobiernos y empresas de la región para mejorar estos procesos y tener una idea de ciberseguridad que, como decíamos, se acerque más a un concepto de seguridad digital. Eso en relación con la OEA. Pero ahora pasamos a la segunda parte, donde probablemente a ustedes pueden tener, ustedes en su casa, televidentes, pueden tener interés también en tener como respuesta a sus preguntas o, mejor dicho, ¿qué pasa si ustedes quieren emprender en Internet? O cómo deberían las empresas, especialmente las startups o los emprendimientos, qué herramientas legales tienen para resguardar la seguridad y privacidad de sus usuarios y también de su información. Van a encontrar hoy día muchas guías en Internet hablando de cómo proteger su seguridad en términos técnicos, que hay estándares para ello, hay acreditaciones, hay certificaciones. Muchas veces incluso nosotros de la sociedad civil ayudamos también a que se entiendan mejor algunas tecnologías, los límites y las posibilidades que entregan. Entonces es un tema que normalmente se ha cubierto, pero un tema que también es importante es que las empresas tengan herramientas para lidiar y proteger la información de sus usuarios, no solo desde el punto de vista técnico e informático, no solamente encriptando la información, respaldándola, sino que también cómo proteger esta información de sus usuarios de una perspectiva legal. ¿Qué es lo que entendemos por ello? Y cómo también hoy día el mundo legal en general está avanzando también a entregar mayores protecciones, no solamente desde lo que las empresas pueden decidir hacer, sino que también desde lo que la están obligando a hacer. Un ejemplo de ello es el Reglamento General de Protección de Datos que entró en rigor en Europa el 25 de mayo, que empresas que hoy día se dirigen o tienen como apuntan hacia la Unión Europea como un mercado, tienen que cumplir ciertos requisitos en materia de seguridad digital, en materia de políticas de privacidad. Entonces, hay un nuevo mundo por explorar ahí. Y vamos a retomar y seguimos con Amalia para rebotar un poco en ella y volver al resto de nuestros amigos después de la región. Amalia, ¿crees tú que la ciberseguridad es un factor que sirve para que las empresas sean más competitivas? Oh, sí, definitivamente. Las empresas o los emprendimientos digitales ofrecen servicios u ofrecen ciertos productos y dependen mucho de nosotros, de nosotras las personas, para que su negocio prospere. Y si yo como consumidora voy a buscar un servicio digital que tiene esta nuevo emprendimiento digital, o quiero X producto de este emprendimiento digital, y el nivel que estoy sensibilizada hoy día, prefiero irme hacia un servicio o un producto de una empresa que sea considerado todos los aspectos habidos y por haber en ciberseguridad, que me brinda muchísima más confianza que una que no tiene absolutamente nada. Entonces eso sin duda hace mucho más competitivo a las empresas y es cada vez más importante, ¿no? Cada vez vemos más eventos de incidentes de seguridad digital, más ataques o más usos indebidos de muchos de los datos digitales que vamos entregando en la era de Internet. Y mientras mejor estén protegidos, mientras más una empresa demuestre que está protegiendo y haciendo todo lo posible por cuidar la seguridad de sus servicios, de sus productos, frente al uso que le damos las personas o a los datos que estamos entregando para poder hacer uso de esos servicios, mucho más competitividad y más confianza también se genera. Gracias, Amalia. Y ahora le vamos a preguntar a Leandro. ¿Cómo las empresas pueden proteger la seguridad de la información de sus usuarios? Y en particular, estamos hablando desde el punto de vista legal,
¿qué rol pueden o juegan las políticas de privacidad de un sitio web, pero también de la empresa en general? ¿Cómo esas políticas de privacidad sirven y ayudan eventualmente o hipotéticamente tanto a la empresa como a sus usuarios? Ok. Bueno, primero creo que partiría de la base de lo que es la privacidad por diseño, que se habla mucho al respecto y poco a la vez también en concreto, pero básicamente implica pensar la privacidad en todo el proceso desde el inicio de que se empieza a gestar una idea, ¿no? Es pensar la privacidad como un valor agregado, como también decía Amalia, pero como algo que no es un costo extra, ¿no?, a afrontar o algo que viene a último momento. La privacidad por diseño se puede aplicar tanto en políticas públicas como en el desarrollo de un servicio o de un producto específico físico, por ejemplo. A partir de la privacidad por diseño es que podemos empezar a pensar justamente en cómo vamos a proteger tanto la información que generamos sobre nuestro negocio como la que nuestros usuarios o eventuales clientes van a generar por sí mismos a través del uso de una plataforma o a través del uso de un sitio web o demás. Hay diversas técnicas que se usan cuando hablamos específicamente de proteger información. Creo que la mejor técnica siempre es partir de la base de la minimización de información, es decir, recolectar solamente lo justo y necesario que necesito para hacer funcionar un producto o un servicio. Y esto, al menos en mi experiencia, veo que muchas empresas tienden a ir por el lado contrario, que es, bueno, recolecto todo lo que se me ocurra y toda la información que genera el desarrollo o que genero a partir del desarrollo de mi tecnología, y luego veo si me es útil o no y lo descarto en el caso de que no me sea útil, ¿no? Y la privacidad por diseño justamente ayuda a pensarlo a la inversa, es decir, minimizar la información que recolecto sobre mis usuarios, sobre mis clientes, con el fin de, a través de eso, indirectamente voy a estar protegiéndolos, ¿no? Eventualmente, en el caso de una filtración de información, un data breach, entonces vas a minimizar justamente el foco de preocupación. Eso por un lado. Por el lado técnico, en cuanto a soluciones técnicas propiamente dichas, si utilizamos desde un servicio de mensajería o un servicio que implique almacenar información en servidores, entonces el cifrado es otro punto fundamental que no hay que dejar de tener en cuenta. Me ha pasado dando charlas con gente de la comunidad técnica justamente y programadores, que cuando empezás a hablar del rol que tiene el cifrado con los derechos humanos, es como que no habían hecho una conexión particularmente en ese punto, ¿no? Y esto principalmente se debe a porque las carreras técnicas no tienen tampoco primero, enseñanza como jurídica o de derecho justamente, pero volviendo justamente al punto, es importante hacer esta vinculación porque a través de la protección que brinda el cifrado justamente, tanto en una faz de la información en tránsito o la información sería estática, como almacenada en un servidor puntualmente, por ejemplo, es donde vamos a permitirle a las personas que utilizan nuestro servicio o nuestra plataforma, lo que sea, darles un espacio de privacidad y de control sobre esa información, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cifrado punto a punto, por ejemplo, en mensajerías, vamos a estar hablando que les damos un control sobre quién puede ver esa información, ¿sí? Quitándonos nosotros, como seríamos nosotros en el rol de desarrolladores de esa tecnología o de proveedores de ese servicio, del medio, ¿no? De poder inmiscuirnos en ese tipo de información. Partiría primero desde esa base. Ahora, pasando a la parte de políticas de privacidad, diría que es fundamental y está vinculado a todos estos conceptos como una mirada holística justamente, porque a través de la política de privacidad es donde se enmarca todo el accionar que vamos a tener en nuestro emprendimiento, ¿no? Es decir, desde qué tipo de información vamos a recolectar, desde el punto de vista de transparencia justamente, con quién la vamos a compartir, por cuánto tiempo la vamos a almacenar, quiénes tienen acceso a ese tipo de información. Hay un montón de características sobre nuestro producto o servicio, poniéndonos en el rol de los desarrolladores de esa tecnología, que es fundamental cubrir en las políticas de privacidad. Lo más común justamente que se ve en la industria del sector privado es que las políticas de privacidad tienden a ser muy escuetas, tienden a ser muy básicas
y algo justamente que estamos empezando a abogar por un cambio, y diversas ONGs, incluidas las tres que estamos en esta llamada, somos parte de una iniciativa que se llama ¿Quién defiende tus datos?, que justamente mira a este tipo de políticas que tienen empresas, particularmente de telecomunicaciones, sobre toda esta información que utilizan para brindar el servicio, ¿no? Entonces, si diríamos qué rol juegan las políticas de privacidad, diría que es fundamental y que tiene que estar como una de las primeras prioridades a resolver al momento desde que se está pensando en la idea del desarrollo, ¿no? No dejarlo como algo de último momento y decir, bueno, estoy por lanzar el sitio web, necesito una política de privacidad y copy-pego algo, un template que encontré en un buscador. Esa sería como una de las primeras recomendaciones. Muchas gracias, Leandro. Sí, o sea, sumamente importante lo que planteas, especialmente en lo último que dijiste, que es no hacer la política de privacidad después de hacer todos los procesos y después de hacer un sitio web o un producto, sino que pensar esto como parte del proceso y partir de la política de privacidad. De hecho, esa es como una versión o una forma, una forma muy primaria o muy esencial de ver, de entender la privacidad por diseño, que es partir de qué es lo que quiero brindarle a mis usuarios como privacidad, antes de decir, no, contratemos al final a alguien o copiemos la política de otro país, que lo he visto muchas veces, y terminamos con ciertas políticas que citan, no sé, leyes españolas, un clásico en estos temas. Entonces, es importante. Y lo otro que rescato, y creo que de aquí también voy a preguntarle algo a Mari Carmen, es esta otra visión más ampliada también de la política de privacidad, donde aparte de los derechos básicos de datos personales que le damos a una persona, o a un usuario del sitio o del producto que tengamos, es también esta otra dimensión donde queremos dar otros derechos y también hacernos cargo de la relación con las solicitudes de datos que hace el Estado o el gobierno, la Fiscalía. Ahí nos encontramos muchas veces con que las leyes de protección de datos personales tienen muchas excepciones o zonas grises que no resuelven todos los problemas de la relación, por ejemplo, con las policías, como decía, o con el Estado. Entonces, la pregunta ahí es, bueno, a partir de eso, Mari Carmen, también, ¿qué nivel de transparencia necesita una empresa en relación con la privacidad y seguridad de sus usuarios? ¿Qué sería lo deseable? Bien. Bueno, el informe de transparencia es un informe que se entrega al público, ¿verdad? Es un resumen de políticas y acciones de gobiernos y del sector privado que afectan a la privacidad, a la libertad de expresión y a la seguridad de la ciudadanía. Entonces, publicar el informe de transparencia es una buena costumbre, sería que ya se está haciendo, se está implementando en el norte global a través de compañías de telecomunicaciones y empresas muy grandes que se están dando, por ejemplo, en Google, empezó en el año 2010, que fue la primera que presenta este informe de transparencia como una muestra a la respuesta que dio las revelaciones de Edward Snowden. Y estas buenas prácticas fueron adoptadas hoy a través de otras plataformas que ya son muy conocidas como Facebook, ¿verdad? Instagram, que es casi la misma empresa, y hay otras empresas como Tesla y otras que están facilitando justamente la información de lo que estas empresas están afectando o afectan la privacidad, ¿verdad? Y la libertad de expresión de esto. En América Latina no existe todavía una experiencia bastante extendida, hay intenciones y obviamente, como decía ya Leandro, hay un esfuerzo por parte de la sociedad civil y otros actores de forzar a que el sector privado empiece a colaborar, no solamente con el Estado en facilitar información para la persecución de hechos punibles, sino que también la ciudadanía sepa qué tipo de información estas empresas están facilitando al Estado. Entonces, por un lado, lo que queremos es como invitar a más empresas, sean pymes, ¿verdad? O sean empresas como más grandes, a cumplir estos buenos estándares para dar mayor confianza dentro del ecosistema, ¿verdad? O sea, en términos generales, en un informe de transparencia se encuentran datos estadísticos de solicitudes gubernamentales,
o del sector privado, otras personas, ¿verdad? De información personal de las cuentas o remoción de contenido o tipos de solicitudes, porcentajes anonimizados, ¿verdad? De lo que el Estado estos actores están pidiendo a esta empresa. Entonces, cuando, por ejemplo, entro a una página de información de transparencia de Facebook, uno puede saber cuántas veces el Estado colombiano, el Estado paraguayo, el Estado argentino está solicitando información de sus usuarios y cuántas cantidades en el año. Entonces, esas son informaciones estadísticas que son muy importantes, ¿verdad? Para que nosotros sepamos cómo estas empresas están colaborando con la persecución de estos hechos punibles. Y a su vez también lo que invitamos es que este informe de transparencia obviamente tenga unos protocolos de cuándo esta empresa va a facilitar ese tipo de información, ¿verdad? Si es que hay un expediente judicial, si hay una causa penal ya hecha, si hay una autorización fiscal, o sea, fiscal y en este caso autoridad penal, ¿verdad? Sería como una autorización judicial que debe haber previamente para hacer los pedidos excepcionales, ¿verdad? De información. Eso es en términos generales, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia se recomienda siempre, al menos una vez por año? Algunas empresas ya lo hacen de forma trimestral, ¿verdad? Otras semestrales, dependiendo de cómo la empresa trabaja en estos términos. Pero lo ideal, por lo menos, que sea una vez al año. Así, o sea, actores como nosotros y la sociedad civil va a comprender cómo estas empresas trabajan con el Estado o estos actores, en qué momento y en qué acciones facilitan esa información tan sensible como los datos personales. Eso en términos. Muchas gracias, Mari Carmen. Y en general ahora quería hacerles una pregunta a los tres, que tiene dos partes. Una es, hasta el momento, en estos informes, en los tres informes, ¿qué reacciones han recibido? ¿Qué les han dicho? ¿Qué retroalimentación han tenido? Y en base a eso, ¿cómo podemos avanzar hacia el futuro en explorar esta relación entre ciberseguridad y derechos humanos? Tanto desde el punto de vista de los conceptos que están involucrados, como de las organizaciones internacionales que trabajan el tema, como el sector privado. ¿Quiénes más tienen roles? ¿Qué nos queda? ¿Qué desafíos tenemos a partir de estos mismos informes, de este trabajo que hemos, bueno, ustedes más que nosotros, pero con nuestro apoyo han estado realizando? Y nuevamente, como cuál es el llamado también a la gente que está viendo esto. Ya tenemos un rating espectacular hoy día, así que la pregunta también es como, ¿cuál es el mensaje a la gente en sus casas? Pero también, ¿cuál es el desafío? ¿Qué es lo que nos gustaría ver hacia el futuro? ¿O qué es lo que queremos, como, vamos, qué es lo que nos depara el siguiente año en este tema? Quiero saber como su opinión, pero también en base a la recepción que hayan tenido hasta el momento de estos temas. Si quieren, yo empiezo porque creo que... Bien. Lo interesante de este último paper fue justamente las entrevistas que hicimos aquí con emprendedores paraguayos, ¿verdad? Y la experiencia que ellos tienen en incubación de proyectos de tecnología y el desarrollo. Y en realidad lo que está pasando en estas comunidades es de que actualmente nuestras organizaciones muy técnicas de derechos humanos no están pudiendo seducirles, ¿verdad? De cuán importante es tener en cuenta estas políticas, ¿verdad? De privacidad, de datos personales, transparencia y algunos otros términos como, por ejemplo, temas de propiedad intelectual, accesibilidad y usabilidad, en términos más legales. Entre una de las observaciones que encontraron reconocieron que no tienen en cuenta esto. Primero por problemas de recursos y no conocen cuáles son los actores o las personas técnicas que pueden facilitar talleres con relación a este tipo de trabajo que deben sí o sí acompañar a estos startups. En otro término, también la necesidad de que ellos dicen, necesitamos, o sea, si bien nos reímos un poco de eso, decir, hey, la gente se pasa copiando en templates de España, los avisos de privacidad, ellos dicen, ¿cómo puede América Latina o algunos emprendedores tener en cuenta
y tener estos avisos de privacidad en una etapa previa y un acompañamiento con un recurso mínimo, porque los startups generalmente tienen un acompañamiento de capital semilla que no supera los $5.000 y pagar otra vez a un abogado que te genere todo eso, esto hace que obviamente fluctúe y que se agranden los costos de un emprendimiento digital y por lo tanto ellos se ven como limitados. Entonces, la idea dentro de esas conversaciones que se dieron era cómo este sector de sociedad civil puede no solamente acompañar una etapa de incubación, acompañando a las grandes incubadoras y facilitar talleres, sino que también cómo, o sea, eso por un lado, sino que también sería qué tipos de textos genéricos se pueden utilizar e ir adaptando y discutiendo con las comunidades. O sea, muchos de ellos me hablaban, nosotros conocemos la comunidad Creative Commons, sabemos que de alguna manera ya tienen como un eje principal o un eje genérico que se puede después aplicar, ¿verdad? Y estos contratos de adhesión, cómo esto se puede discutir para tener, por ejemplo, por más que estemos en América Latina y no tengamos usuarios, ciudadanos de la comunidad europea, cómo se pueden también tener esos estándares de la Comisión y reglamentos, la GDPR, ¿verdad? Que sería la nueva reglamentación de la Unión Europea con relación a datos personales. Eso fue una de las preguntas que creo que sería como ir profundizando esta guía y que fue un buen feedback de parte de ellos. O sea, en principio como es una guía y en términos generales encontraron algunas cosas que no tenían en cuenta, como en términos de transparencia, notificación al usuario, pero también las limitaciones de saber cómo aplicarlo y en esos términos qué template usar en términos legales, ¿verdad? Eso fue lo que pudieron colaborar. Bueno, parece que sigo yo. Pues un poco la reacción desde el primero hasta el último yo creo que ha sido bastante positiva, empezando un poco por el primer informe. Tuvimos la oportunidad de presentarlo en otro espacio con activistas y sociedad civil en marzo de este año en Valencia y nos dimos cuenta que servía como un punto de partida para otras regiones que también están trabajando el tema. Al final de cuentas, pues la región latinoamericana tiene en común muchas cosas, un poco historias similares, un idioma casi completamente en común, una institución como la OEA que también aglutina a todos los estados. Entonces, eso ha permitido que haya de cierta manera un desarrollo muy particular y muy sincronizado y articulado en la región, no solo por el trabajo que hace la OEA, por el interés que tienen los propios estados y los gobiernos, sino por el trabajo que hacemos desde sociedad civil. Y vimos que ese primer informe que trata de presentar, de explorar un poco más allá unos principios que desarrollamos desde sociedad civil a tener en cuenta en el momento en que se van a desarrollar planes de seguridad digital en cada país, era explorar un poco más allá, ir más allá y mostrar cómo cada principio puede realmente trasladarse en acciones o en normas, ¿no? Y vimos que era una entrada para muchos otros países para dialogar con otros países que están en unas etapas mucho más tempranas de lo que podemos ver aquí en Latinoamérica. Y también pues sirve de referencia para justamente ver cómo hacer un plan nacional de seguridad digital desde una mirada de derechos humanos. Con el segundo informe, creo que Leandro va a hablar mucho más sobre esto, pero pues simplemente mencionar que también nos ha ayudado a tener más cercanía con la OEA, que ya nos ha dado sus insumos sobre el informe, pero yo no voy a entrar un poquito más allá, prefiero que Leandro explore más el impacto de ese informe hasta el momento. Y finalmente, el último, además de lo que mencionó Mari Carmen, está generando mucho interés, pues porque los gobiernos mismos están apostando mucho a hacer apoyo pues, a hacer aceleradoras para
programas aceleradores para startups en la región, desde startups nacionales. Y, por ejemplo, acá en Colombia, desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, hubo mucho interés en la guía, al punto de que se compartió a la base de datos que tiene el programa de apps.co a todos los emprendimientos digitales que el Ministerio de las TIC ha ido apoyando a lo largo de los últimos años. O sea, ya eso es buenísimo. Y además estamos planificando reuniones con mujeres en tecnología para presentar el informe, hablar sobre el informe y ver cómo los emprendimientos digitales también pueden, pese a los escasos recursos económicos y capital humano que tienen, pensar en la seguridad digital desde el momento en que están naciendo, ¿no? Entonces, a futuro yo creo que es positivo porque nos ha posicionado como un grupo interesado y experto en seguridad digital, que los expertos, digamos que no los ponemos porque sí, pero lo que queremos decir es que estamos en disposición de hablar, de charlar sobre esto, de presentar nuestra visión y de seguir aprendiendo. Bueno, retomo desde donde hablaba Amalia recién. En lo que respecta al segundo informe, que mira particularmente a la OEA, creo que, como mencionaba, la recepción ha sido muy, muy positiva, sobre todo teniendo en cuenta esto que mencionaba antes de la evolución sobre la posición que ha tenido sociedad civil históricamente, ¿no? Trabajando el tema de seguridad digital. Y a partir de la publicación de este informe, la OEA se contactó con nosotros y pudimos hablar fluidamente con ellos, recibiendo su feedback y su input sobre, más que nada, cuestiones que hacen a clarificaciones sobre el informe y demás. Como para tener la visión desde adentro y de cómo miran ellos también su propio trabajo, ¿no? Desde el punto del programa de seguridad cibernética dentro del CICTE. Así que en ese sentido creo que ha sido muy positivo, al menos para seguir consolidando esta relación entre las organizaciones que trabajamos este tema hace bastantes años y la OEA misma, y es una forma de reconocimiento también a todo este trabajo, ¿no? Pero, bueno, como decíamos, todavía quedan algunas cosas por seguir trabajando y esto da como una suerte de empujón hacia adelante, ¿no? Como decir, bueno, podemos seguir en la misma línea con este trabajo sólido. Y por otra parte, en lo que respecta al último informe del que habló un poco Mari Carmen, creo que al menos desde mi punto de vista lo veo como una herramienta fundamental para tender estos puentes entre la comunidad técnica y la legal, que como hablábamos hace un rato, es fundamental dada justamente la falencia que tienen muchas carreras técnicas e incluso hoy en día que muchos programadores y programadoras se forman justamente en forma autónoma, ¿no? O sea, aprendiendo en cursos online y demás. Entonces, justamente se enfocan exclusivamente en la parte técnica, en la mayoría de los casos, y la parte legal queda como en última instancia, ¿no? Es lo último que se piensa antes de sacar un producto o un servicio a los clientes. Entonces, creo que sí es una gran herramienta para justamente empezar a atender estas conversaciones y que haya una suerte de, no diría confianza, pero sí mayor fluidez en la comunicación y saber que justamente las comunidades técnicas pueden respaldarse en la sociedad civil que trabaja particularmente estos temas desde el punto de vista político y de derechos, pero que saben que pueden contar con nosotros para sacarse todas sus dudas o para trabajar directamente en el impacto o entender el impacto que tiene su tecnología, ¿no? Y luego solamente una última reflexión que es básicamente cómo desde la sociedad civil al menos siento que jugamos el rol de traer a los distintos actores justamente dentro del mismo debate. Y esto vuelvo a algo que mencionaba Francisco hace un rato en su pregunta, que es quiénes son los interesados justamente dentro de la charla sobre seguridad digital, ¿no? Y es difícil no contestar que son todos, ¿no? Desde el ciudadano que utiliza las tecnologías hasta los desarrolladores
de la tecnología y los gobiernos que ponen sus políticas públicas, ¿no? Pero sí, como sociedad civil creo que estamos en este momento de, como siempre venimos pidiendo por las múltiples partes interesadas y que este modelo sea tomado en el desarrollo de políticas públicas, creo que otro de los impactos, podría decirse, o de los resultados que podemos llegar a lograr con la publicación de este tipo de contenidos es justamente empezar a traer a todos estos actores a una misma mesa de debate, ¿no? O a un mismo plano de debate. Entonces, de alguna forma, creo que se empiezan a nivelar como las conversaciones, ¿no? En un mismo plano, digamos, de entendimiento sobre la temática. Gracias por sus resúmenes, podemos ver cuáles son los desafíos. Desde Privacy International, que es donde yo trabajo, que se me olvidó decirlo cuando comencé, nos interesa mucho también, por ejemplo, el desarrollo de principios, que es el primer paper, donde hay un podcast acerca de ese tema, que les recomiendo escuchar. Nos interesa mucho la idea también de empezar a generar principios o como construcciones desde la sociedad civil que permitan entender mejor y presentar posturas claras respecto a qué entendemos y qué queremos en materia de ciberseguridad. Y hoy día vemos que muchas empresas, por ejemplo, están lanzando sus propias iniciativas de alianzas de ciberseguridad o principios de la Convención de Ginebra Digital o un pacto ciber entre empresas. Y necesitamos un espacio también para que otros actores de la sociedad empiecen a presentar propuestas y donde esas propuestas además nazcan muchas veces de un legítimo interés por incidir o por tener buenas políticas públicas y no solamente por evitar que los gobiernos interfieran con tu modelo de negocios, que algunas veces pareciera que eso también fluye desde alguna iniciativa del sector privado, más allá obviamente de las buenas intenciones y de el compromiso que las empresas pueden tener también con temas de derechos humanos o con seguridad digital. Entonces, por lo pronto nos interesa a nosotros ir traduciendo, por ejemplo, estos 10 principios a otros idiomas y trabajar con sociedad civil afuera y dentro de Latinoamérica para ir también consensuando y trabajando en construir estas posiciones. También, destaco, me gusta mucho también escuchar que les ha servido y que hemos logrado llegar a distintas comunidades, en particular las palabras como de Mari Carmen, donde trabajaron con pymes en Paraguay, donde han evaluado también el sistema startup, por lo que plantea también Amalia en torno a cómo han sido incluidos estos manuales o estas guías que hemos realizado dentro de los recursos que tienen disponibles los emprendedores en la región. También es un muy buen impacto, o sea, un muy buen lugar para empezar a influenciar estos debates. Y entender que al final cuando hablamos de ciberseguridad hablamos de un problema o de un desafío que es sistémico, que no es solamente cómo implementar encriptación, no es solamente qué estándar de seguridad vamos a seguir, no es solamente el tema legal, ni privacidad, ni datos personales, ni cibercrimen, no es solamente el tema de relaciones internacionales, es más bien el conjunto de medidas que podamos adoptar que tengan algunos principios comunes, por eso de ahí la importancia de los principios que desarrollaron, que además ya venían siendo desarrollados desde el año 2015, sino ahora lo que se hizo fue sistematizarlo y darles más contenido, y cómo esto sirve para enfrentar estas discusiones que son sistémicas, no son solamente, como decía, implementar una medida de seguridad A o B, sino que es cómo nos preparamos como sociedad para enfrentar los desafíos de una mayor digitalización, donde las tecnologías cada vez son más invisibles y transparentes. Entonces, me quedo más que nada con eso de esta experiencia. Pueden contactarnos también, tienen las cuentas de Twitter de nosotros y bueno, pues no es difícil llegar por si les queda alguna duda adicional, en particular con temas de empresas, que les interese saber algún dato más, cuál es nuestra mirada respecto de cómo trabajar este tema de un enfoque de derechos humanos, también desde organizaciones internacionales, cómo poder tener un enfoque y estrategias de ciberseguridad que sean más inclusivas. Y creo que, y al mismo tiempo también, desde el punto de vista de los principios, cómo los gobiernos pueden empezar también a implementar estos principios, que si bien están pensados para un marco amplio, incluso a nivel de una empresa grande o de un gobierno que no necesariamente es nacional, sino que puede ser federal o municipal, también pueden tomarse algunas de estas dimensiones, donde además no dejamos de hablar de lo técnico. El malentendido aquí puede ser muchas veces que digan, no, es que aquí no estamos explicándoles cómo, no sé, instalar el antivirus, es cierto, pero al mismo tiempo hablamos de la importancia de ciertas tecnologías como el cifrado, que constantemente se ignoran a nivel incluso de administradores de sistemas. Cuando dicen, no, es que las páginas web deberían tener cifrado, una capa de TLS, por ejemplo, Transport Layer Socket, y muchas veces te dicen, ¿qué es eso? O no, es muy caro, y hay muchos mitos alrededor de esos temas.
y nosotros también hemos enfrentado esos debates y esas discusiones. Entonces creo que hay una muy buena oportunidad de seguir trabajando en conjunto y esperamos seguir haciendo más webinars y presentaciones alrededor de esto para seguir socializando los desafíos que hay desde una mirada específica que es sociedad civil y derechos humanos, pero desde un punto de vista también de interés público. Entonces, no sé si les queda algo más que decir a alguno de ustedes, y si no, les agradezco mucho a todos su presencia hoy día desde sus casas. Esto va a quedar también grabado en YouTube, así que quedaremos para la posteridad. Ojalá que se elimine algún día, para que no. Pero bueno, más allá de eso, no sé si les queda algo más, Leandro, Amalia, Mari Carmen. Veo que no. Así que, bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acá, o para quienes apretaron play algún día en el futuro. Esperamos que sigan habiendo computadores, que sigamos teniendo civilización. Eso. Así que muchas gracias, que tengan un muy buen día y sigan disfrutando la semana, la Copa del Mundo y todo lo que les queda. Así que eso. Adiós. Chao. Chao. Chao.